Buenas tardes, doctora. Nuestro grupo está conformado por Amanda Valdeón, Jocelyn Granada y María José Pazmiño. Vamos a hacer una relación entre los libros de Cadarso, de qué es las principales teorías del conflicto social, y la pobreza, recursos psicológicos y movilidad social, de Paloma Lever y Lanzargota Piñol. Ya como una introducción más o menos a lo que es la movilidad social. Según el libro de pobreza, decía que es una transición de una clase social hacia otra, es decir, de una posición social en la que está un individuo hacia otra distinta a la que ha permanecido toda la vida. Entonces, más o menos relacionando con el libro de Cadarso, hay un punto en el que cita dos clases de teorías, que son las consensualistas y las conflictivistas. Entonces, nosotros hemos tomado a las teorías conflictivistas como una especie de como algo positivo para el individuo que se encuentra en una misma clase social todo el tiempo. Es decir, las teorías conflictivistas dicen que encierra dentro de sí una serie de contradicciones y objetivos colectivos, la cual hace que se desnaturalice la situación en la que se encuentran las personas, y por ende empieza a crear el conflicto y el porqué de que se encuentran ahí y por qué no pueden ascender en muchos casos y en otros casos se ascienden. Bueno, entonces relacionábamos las teorías conflictivistas con la movilidad social porque entendemos nosotros que las teorías conflictivistas no existe una sociedad sin problemas, sin conflictos. Si es que existe una comunidad o una sociedad donde no hayan conflictos, no va a haber movimiento, no va a haber cambio. Entonces, por eso lo hemos relacionado, porque siempre las teorías conflictivistas van a buscar el cambio, van a buscar la movilidad social. Entonces, existen varios puntos de vista desde donde se le ha estudiado la movilidad social, pero nosotros nos vamos a enfocar en que existen algunas variables psicológicas que están relacionadas directamente con la movilidad social. Entonces, la primera de estas son las redes de apoyo social. Otra cosa que quería aportar sobre lo que decían mis compañeras sobre las teorías conflictivistas es porque dice que estas teorías basan como para provocar la confrontación de intereses. Por eso es que ya hablábamos de la movilidad, y en este aspecto vamos a hablar sobre los psicológicos, porque dice que en las redes de apoyo social se encuentra la familia. En este caso hablamos de la pobreza, que decía que la familia es un factor social positivo para la movilidad que se da en este caso del libro de Paloma. Sí, decía que las redes de apoyo social es una forma de proporcionar, como le dice, el apoyo a la persona, y decía que la familia se considera una unidad funcional, como lo menciona Cadarso. Considera a la familia como la unidad funcional que ayuda a este individuo a permanecer en un estado emocional sano, por decir de alguna manera, porque decía que las redes de apoyo emocional son las personas, los conocidos o los familiares de una persona en situación de pobreza, que ayudan a que esta persona se mantenga en un estado emocional bueno, y que se sienta respaldado por esas personas y que no caiga en ciertos puntos como los que vamos a mencionar, en ciertos estados negativos de emoción. Bueno, entonces decía que en las redes de apoyo social, decía que, como dijo ya Jos, benefician a las personas para mantener un equilibrio emocional. Es decir, las personas que tienen apoyo social tienen menos posibilidades de tener depresión o de presentar algún tipo de problemas de estrés, y tienen un autoestima más alto. Y también nos mencionaba que el hecho de tener una red de apoyo social les ayuda a las personas a poder enfrentar de mejor manera los problemas de la cotidianidad. La situación en la que se encuentran en situación de pobreza, cómo la enfrentan y cómo la viven día a día. Que hacen que ya esta situación de pobreza no se vea tanto como un
obstáculo para la persona para seguir creciendo, sino que se ve más bien como algo, digamos que una base que le va a mantener a la persona como ya mencioné, en un equilibrio no solo emocional, sino también en un equilibrio social, se podría decir, porque ya esta persona va a tener más motivaciones, va a tener, digamos, más apoyo. Sí, o sea, más apoyo para poder avanzar y de pronto tener una movilidad vertical ascendente. Eso de la movilidad vertical ascendente mencionaba que es cuando una persona se mantiene en una situación económica, pero tiene las posibilidades de ascender a una posición mejor, así como descender a una posición más baja de la que se encontraba originalmente. Entonces dice que todo esto le permite cualquiera de estas dos situaciones. Entonces ahí entraría el tema de la autoestima, que de la autoestima más o menos relacionada con el funcionalismo, que decía que la autoestima, una persona con la autoestima alta tiene más posibilidades de ascender de situación económica que las personas que no tenían una autoestima elevada o una buena autoestima. Entonces el funcionalismo lo que se encarga, o sea, cómo se relaciona, es que él se encarga de darle un puesto específico a cierto grupo de personas, que en este caso tomaríamos a una persona en situación de pobreza, que el funcionalismo la dice que si está en esa situación de pobreza, entonces tiene que cumplir su papel como la persona pobre, como la persona sin recursos, y tiene que mantenerse ahí. Entonces hablaba asimismo de la autoestima, que sería como una especie de generador de conflicto cuando se desnaturaliza este problema, esta ideología, y la persona se da cuenta de que también puede ascender y no quedarse estático en cierta situación económica. Entonces todo esto empieza a generar un poco de conflicto para que la persona salga de donde se encuentra, o sea, intente mejorar su situación siempre y cuando tenga los recursos necesarios y tenga la manera de lograrlo. Bueno, como segunda variable que encontramos es la depresión. Entonces nos mencionaba en el libro que las personas que tienen un nivel socioeconómico bajo tienden a presentar depresión o momentos depresivos. Entonces, porque decía que se centran mucho en su situación y no piensan más allá, sino que se quedan estancados en su situación económica, que sería el problema principal en su vida. Entonces también nos mencionaba que la depresión de los individuos de un estrato social proviene también de diferentes estímulos que le vuelven, no estímulos, sino estresores, que existen diversas cosas que de pronto para una persona que no está en su misma situación socioeconómica pueden ser vanas o pueden ser pasajeras, pero para esta persona que está en esta posición estresante, para ella significa cualquier cosa puede significar un problema y puede dejarla más estancada y no dejarlas, digamos que movilizarse más en cuanto a la economía. Entonces nosotros le hemos relacionado esto con el otro libro de Cadalso, con las principales teorías sobre el conflicto social, porque nos menciona la frustración de expectativas, porque la frustración de expectativas es lo que suele a las personas generarle depresión y ansiedad, por el hecho de que no pueden cumplir lo que tienen pensado como objetivo, lo que creen que pueden lograr, y realmente por su situación no solo económica, sino social y, ¿cómo sería? Mental, emocional, no le permiten avanzar. Entonces esta frustración de expectativas es lo que va a generar más y más depresión a la persona y no le va a permitir escalar un nivel social más alto. Sí, bueno, aportando un poco más de lo que dice Amanda, de lo que es el empobrecimiento, tiene una relación con la depresión o la enfermedad mental. Como decía ella, se vienen las enfermedades. Por ejemplo, cuando una persona es pobre, ni le motiva nada, o sea, es lo que se encierra y le trae más enfermedades, y es el obstáculo que no le permite avanzar, como decía ella. Y como dice aquí, el empobrecimiento y la depresión o la enfermedad mental es bidireccional, o sea,
es como que causa el empobrecimiento, causa la enfermedad, y la enfermedad le conlleva a más pobreza, es lo que dice Palomar, en el libro de la pobreza. Y también podría entrar también las teorías volcánicas del libro de Cadarso, teorías volcánicas de Cadarso, sobre lo que hablaba de la frustración de expectativas, porque en sí lo que se refiere a las teorías volcánicas es que las personas van acumulando frustración, van acumulando problemas, hasta que en un cierto punto no pueden seguir acumulando, y bueno, hace referencia a su nombre de que explota y empieza a sacar y a crear conflicto, como ya hemos dicho. Entonces ahí se crearía un conflicto, una especie de conflicto en referente a lo que es la depresión, porque todo el tiempo las personas están deprimidas, están con un estado emocional bastante deplorable, y al darse cuenta que al salir de ese estado pueden conseguir más cosas de las que han conseguido estando así, entonces ahí va a entrar las personas, entrarían en una especie de conflicto de pensamiento crítico que les ayudaría a cuestionar las normativas, que en este caso pues también entraría el funcionalismo, ¿no? Porque sería como salirse del camino y escoger otro lugar a donde quiere ir y escoger otras actividades que quiere hacer. Entonces en esos pequeños cambios van reproduciéndose más cambios hasta que la persona pueda encontrarse en una situación mejor y pueda darse cuenta de que la depresión y la baja autoestima, todos estos puntos que estamos topando ahorita, son un factor negativo para ella y que le mantienen en cierta posición que pues, no es para nada beneficiosa para ella y para su familia, ¿no? Ajá. Bueno, de igual manera podemos tocar el punto de la autoestima, que se relaciona bastante con lo que es la depresión y el nivel socioeconómico. Decía que la autoestima tiene mucho que ver con el estado, con la motivación que va a tener la persona para seguir adelante. El hecho de que una persona tenga una autoestima alta, esto va a generar, ¿cómo sería? Más ganas de... Facilita la adquisición de bienes. Ajá, pero no es tanto por el hecho de que tenga solo una buena autoestima, sino por el hecho de que esta persona se siente, digamos que más segura de realizar más actividades, no se estanca por el hecho de que tiene una situación socioeconómica, digamos que deplorable. Pero también nos mencionaba que las personas que tienen un nivel socioeconómico alto están como que relacionadas totalmente a la autoestima alta, por el hecho de la facilitación de la adquisición de bienes que mencionaba María José. Entonces está directamente relacionado, y nosotros también relacionamos con el otro libro, porque se mencionaba que el hecho de que tengamos una autoestima baja o una autoestima alta también va a reflejarse en la manera en la manera en la que nosotros vamos a actuar en la sociedad. Y usualmente esto suele relacionarse, creo yo, más con las teorías funcionalistas, porque el hecho de que nosotros nos estanquemos o nos quedemos con una autoestima baja va a hacer que nosotros nos conformemos en un estado, o sea, nos quedemos ahí, que nos entreguen a nosotros una función específica que tenemos que realizar y nos quedamos ahí. Pero en cambio, si nosotros pensamos en una forma diferente, no esperamos a que nos den o nos ordenen lo que tengamos que hacer, sino que nosotros tenemos esa iniciativa, nos va a generar a nosotros mayor bienestar y mayor seguridad para seguir cumpliendo las demás actividades o cumplir las metas que tenemos planteadas. Sí, es como un ejemplo más o menos hasta en la actualidad de la manera de contratar de personal de los nuevos departamentos de recursos humanos, que se basan en una ideología tan ¿cómo sería? O sea, que discrimina tanto a las personas que, por ejemplo, se supone que el personal de recursos humanos son psicólogos y psicólogas, ¿no? Entonces lo que se debería fijar son las capacidades que tienen las personas, pero aquí pesa muchísimo más lo que es
como decir, la apariencia física y las influencias que tenga esta persona para entrar a este trabajo. Es decir, una persona de recursos económicos bajos no va a tener las mismas influencias para entrar en un trabajo que una persona de recursos altos. Entonces, la persona de recursos altos va a tener más conocidos, más influencias y una facilidad muy notoria y muy grande, a diferencia de la otra persona que no tiene recursos, que está ahí por sus capacidades y más no por los conocidos que tenga la familia de ella. Entonces, aquí se refleja bastante lo que es el funcionalismo, de que las personas pobres se van a mantener pobres, y si es que quieren ascender, pues les va a costar muchísimo, pero pueden hacerlo, no lo niegan, pero les ponen muchísimas trabas, muchísimos obstáculos para que lo logren. Entonces aquí se nota muy claramente lo que es la diferencia de clases y el funcionalismo, como todo su poder abarca a todos la manera de progresar de las personas y cómo le permite y cómo no permite a otras. Y aquí hablaba también de la internalidad. Ajá, internalidad. Bueno, en internalidad nos mencionaba que es el lugar en donde un individuo origina sus motivaciones. Lo que ya habíamos hablado hace un momento, la manera en la que la persona, qué es lo que le hace a la persona realizar o hacer alguna actividad que le lleve a una mejor ubicación o a un cambio en su situación económica y social. Entonces aquí nos decía que se presentan dos tipos, el de internalidad y también externalidad. Internalidad es cuando nosotros creemos, que tenemos la convicción de que todas nuestras acciones, de todo lo que nos pasa es la consecuencia de nuestras propias acciones. Y la externalidad, en cambio, es cuando nosotros como que creemos que todo lo que nos pasa es porque... es como el destino, por cualquier situación que se pueda presentar en nuestro ambiente, pero no nos culpamos meramente en nosotros. Entonces, estas implicaciones internas se distribuyen de manera diferente en la sociedad, porque nosotros podemos, digamos que ciertas cosas podemos manejarlo de manera interna y ciertas cosas podemos manejarlo de manera externa, porque pueden existir diferentes situaciones. Entonces esto va a hacer que nosotros empecemos a encontrar cuál es el causal de nuestra situación, porque si hacemos un análisis de internalidad, nosotros vamos a decir que la situación en la que nos encontramos es por razones propias, por nuestras propias acciones, y desde ahí podemos originar un cambio. Ahí entraría también lo que decía Cadarso del marxismo, perdón. Cadarso definía el marxismo como la manera de, como una organización, por decir de alguna manera, que se encarga de la repartición igualitaria de bienes. Entonces aquí la internalidad decía que se refiere al lugar donde, desde la óptica del propio individuo, de la propia persona que se encuentra en esa situación, se origina la fuerza motivadora que lo lleva a actuar de una determinada manera y determinar los eventos de la vida. Entonces aquí sería como una especie de fuerza motivadora lo que es el marxismo, porque empiezan a darse cuenta de la desigualdad de beneficios que tienen las diferentes clases sociales. Es decir, se dan cuenta que la clase social baja se esfuerza muchísimo más que la clase social alta para obtener los beneficios mucho menores en comparación a la otra clase, que sería en este caso la dominante. Entonces empieza a generarse una especie de conflicto de que ellos tienen necesidades que no son sustentadas por todo su esfuerzo. Entonces se empieza como a... ¿Cómo sería? La oposición o la rivalidad. Se empieza a dar una rivalidad hacia el sistema que existe, que no permite que exista una igualdad entre los beneficios de ambas clases, ¿no? Entonces se empieza a surgir lo que es que las necesidades que tiene la clase obrera o la clase baja no son sustentadas por todos los recursos que supuestamente el gobierno o el
gobierno o el Estado les provee de los recursos para satisfacer. Entonces ven las necesidades más grandes que los recursos, que estas son empleadas para la satisfacción de necesidades, y ahí es donde entra más o menos el conflicto y las personas empiezan a darse cuenta de la desigualdad tan grande que existe entre las varias clases y los intereses de clase que también se dan ahí. Bueno, continuando con lo que dices, lo de la internalidad, o sea, se relaciona también lo que ya viene con la motivación al logro. Como decíamos, estas dos clases de personas, se puede decir, dos tipos de personalidad. Sobre la internalidad también se relaciona con el motivo al logro, ya que la persona que era que poseía esa internalidad tiene más motivación, o sea, más se puede decir búsqueda de independencia, es lo que nos menciona la motivación. En cambio, las personas de externalidad, como decía Amanda, solamente buscan, se puede decir, lavarse las manos y echar la culpa de la suerte, ya, es lo único que ellos dicen, que la mala suerte y todo eso, pero no se echan la culpa, o sea, no son responsables de que por no tener cierta motivación no logran hacer lo que ellos quieren. Y o sea, las personas que tienen la internalidad buscan alcanzar la excelencia y fijarse y cumplir sus metas personales. Bueno, además, como ya mencionó María José, la motivación al logro es como que se refiere a la manera en la que las personas buscan la independencia y la maestría, buscan un bienestar, buscan la excelencia y, o sea, buscan básicamente superarse. Entonces nosotros hemos relacionado esta parte de la motivación al logro con la elección racional que nos menciona en el otro libro de Cadarso. Entonces aquí nos mencionaba que un movimiento por una elección racional basada en criterios de coste y beneficio, es decir, que una persona va a motivarse o va a hacer alguna cosa por el hecho de que sabe que esto le va a traer un beneficio, esto le va a ayudar, o sea, son conscientes de que es una acción que les va a mejorar su situación o les va a traer alguna consecuencia positiva. Entonces, desde que la persona sabe esto, empieza, digamos, que a cumplir poco a poco ciertas metas que le van acercando más a su objetivo. Entonces eso hace también que la persona vaya movilizándose, pero de manera vertical ascendente, es decir, es positivo. Y ahí sería también como una especie de consecuencia a lo que hablamos hace rato de la internalidad, porque como les dije, se dan cuenta de que ciertas acciones o trabajos, esfuerzos no satisfacen las necesidades que quieren. Entonces la gente empieza a buscar otros medios de sustentar las necesidades que tienen. En este caso aplicaría mucho la motivación al logro, de que se dan cuenta que haciendo otras cosas van a tener mayores ingresos y mayores, la satisfacción de sus necesidades va a ser más amplia en relación a lo económico y pues por ende también a lo emocional, ¿no? Porque teniendo ya más o menos menos necesidades, menos preocupaciones, entonces el nivel emocional o el nivel psicológico de la persona va a empezar a salir de donde estaba estancada, de lo que hablamos anteriormente, de la depresión y el autoestima. Entonces va a empezar a salir y va a empezar a tornarse de una manera positiva para que la persona logre motivarse, pues como dice aquí, para que logre una motivación correcta y empiece a realizar ciertas acciones que van a traerle beneficios tanto a ella como en muchos casos que tiene mucha familia que depende de ciertas personas, ¿no? Entonces ahí la motivación va a entrar como un refuerzo positivo hacia las emociones de esa persona y de todos los que le rodean, inclusive a las personas, a los familiares que cumplían el papel de recursos sociales. O sea, los familiares que cumplían el papel de redes de apoyo sociales. Entonces todo eso se va a ir reflejando en todo su círculo social y va la situación más o menos mejorando y subiendo un poquito de nivel a uno mejor, ¿no?
Ajá, bueno, también mencionaba que la motivación tiene mucho que ver con los antecedentes familiares. Entonces, si un niño, si un niño crece en una familia en la que no han naturalizado ni problematizado su situación, sino que se mantienen estancados en eso, el niño tampoco va a tener esas motivaciones, tampoco va a saber cómo actuar o qué acciones realizar para poder salir de esa situación. Entonces eso nos mencionaba también que tiene que ver mucho con la madre. Ajá, que el nivel de educación de la madre influye muchísimo en la manera en la que el niño va a afrontar su vida en esa edad, siendo niño, y también en su vida adulta. Ella hablaba también en el libro de la pobreza, hablaba sobre la cultura de los pobres. Entonces ponía como entre paréntesis, ponía la cultura de los pobres, lo que se referencia a que si un niño ve que la mamá, que viene de una familia pobre, entonces es un modo de vivir, es un modo de vivir, es una manera en la que él va a vivir todo el tiempo. Y aquí afecta igual lo que decía el nivel educativo de la madre, y pues yo creo que del padre también, ¿no? Porque no existe la motivación de seguir surgiendo, de ocupar cargos que tengan menores riesgos, como en muchos casos, y mayores beneficios. Entonces eso como que se aculturiza, se naturaliza en los niños desde pequeños. Ellos internalizan tanto en esto de la cultura de los pobres, la cultura de ser pobres, que es para ellos que quiere decir que ellos no van a tener un nivel socioeconómico mejor del que se encuentran ahora, porque bueno, esa es su realidad todo el tiempo, constantemente, y salir de eso, no pueden cambiar su realidad, creen que no pueden cambiar y van a mantenerse así. Bueno, como sexto punto también tenemos el afrontamiento del estrés. Entonces aquí nos mencionaba el libro que son un conjunto de respuestas que nosotros tenemos para poder evadir o para poder manejar el estrés o las situaciones que nos producen ansiedad. Nosotros le hemos relacionado con la debilidad que se habla en el libro de Cadarso. Le hemos relacionado con la debilidad porque se menciona que el hecho de que una persona no tenga bien estructuradas sus potencialidades no le va a permitir que él pueda afrontar las situaciones en las que se encuentra, sobre todo en la situación, emocional, psicológica, para saber que es capaz y que puede realmente moverse de donde se encuentra. Entonces, también decía que la pobreza, las personas que se encuentran en una situación de pobreza usualmente afrontan las situaciones de estrés o de ansiedad o de tensión, las afrontan de una manera pasiva, y que usualmente, eso sí es que las enfrentan, porque de ahí también mencionaba que las evadían evadían la situación de que tienen que afrontar esto, sino que mejor se quedaban con eso, como que ya lo ponían como parte de su vida y no se esforzaban en afrontar esta situación, sino que se mantenían en eso. Igual, como otro punto es la educación. Mencionaba a Cadarso, no recuerdo exactamente, pero decía que los grupos yo le relacioné de esta manera, de que los grupos con mayor educación y organización son los que van a crear, son los encargados de crear o de entrar y hacer entrar al resto de personas en una situación de conflicto. Es decir, ellos van a tener el conocimiento de que no lo que les está pasando a los derechos por, entre comillas, que el Estado les da a ellos, no son correctos y no son lo suficientes como los que les deberían asignar. Entonces, a esto se refiere sobre la educación, que dice, si bien el nivel de educación no es una variable psicológica, Palomar y Lanzagorta incluyeron en el estudio que realizaron en este libro, debido a que en la literatura se destaca de manera muy importante su efecto sobre la movilidad social. Es decir, mientras más conocimientos, mientras más educación tenga la persona, entonces más consciente se va a volver de que la situación que está viviendo va a diferenciar si está bien o está mal, y no va a seguir bajo
el yugo del Estado sobre referente a la desigualdad de beneficios y necesidades que les brinda a cada persona. Bueno, ajá, y como... O sea, sí, esto de la educación también lo relacionaba con un modelo psicosocial, porque decía que, o sea, como dijo ella, mientras más conocimientos él tiene, la persona va a buscar como un trabajo de mayor rango. De mayor desempeño, de mayor rango, porque tiene un mejor desempeño intelectual. Por eso es que lo relacionaron también a la educación, porque decía que es como para evitar el estancamiento que la persona tiene, o sea, para superarse cada vez más y salir y crecer y no seguir en esa pobreza. Bueno, y para culminar el tema del afrontamiento, decíamos que, como ya mencioné antes, el hecho de los antecedentes familiares tiene mucho que ver con el desenvolvimiento de una persona en su vida adulta, pero también nos mencionan en el libro de Cadarso que el hecho de esta situación de creencias previas o de las redes de sociabilidad existentes, como se menciona, van a influenciar muchísimo o influyen siempre en la manera de la construcción de la identidad, pero no solo de una persona, sino del colectivo, de las personas que lo rodean. Entonces, el hecho de que una persona sepa desenvolverse y sepa afrontar el estrés, estas situaciones estresantes o de ansiedad, no solo va a cambiar su perspectiva o su condición, sino también de la gente que lo rodea. Sí, aquí también hay otro punto que nos estábamos saltando, que es el bienestar subjetivo, que lo voy a citar aquí tal cual, que dice que se ha afirmado que la pobreza está asociada con elevados índices de eventos amenazantes e incontrolables en la vida. Entonces, como todos sabemos, como en la sociedad actual y en las sociedades de todo el mundo, de todos los tiempos, las personas, los delincuentes normalmente son... Bueno, no normalmente, sino más notoriamente son de clase baja. O sea, las personas pobres empiezan a optar por robar, por secuestros, por todo ese tipo de cosas, debido a por cierta parte puede deberse más o menos a lo que es la insatisfacción de necesidades y la necesidad de más recursos para ellos poder vivir dignamente. Pero por otro lado también tenemos, no recuerdo cómo era que lo citó, pero él decía que el Estado, o sea, la doctora nos mencionó que el Estado tapa los ciertos crímenes o ciertas irregularidades con palabras bonitas en el funcionalismo. Con palabras bonitas para que las personas no empiecen a cuestionar al Estado, a cuestionar todas las leyes y las normas que ellos ponen en beneficio del accionar de las personas que supuestamente tienen poder económico en la sociedad. Entonces, ahí se puede ver muy claramente la desigualdad de clases por los beneficios que tienen estas personas de clase alta. Si es que ellos roban, pues tiene sus influencias, que al otro día, bueno, ya no pasa nada. Y tienen muchos beneficios las diferentes clases, porque les hace la comparación de que si es que una persona pobre comete un delito mucho menor al que comete una persona de la sociedad alta, entonces las consecuencias son mucho peores para la persona de clase baja que para la de clase alta. Bueno, con relación igual a lo que estábamos hablando, lo de bienestar subjetivo, decía que en este caso las personas que tienen riqueza viven con muchos beneficios, se puede decir, en todo aspecto, porque decía que las personas con un alto ingreso tienen una mejor salud en general, o sea, ellos no viven, como se puede decir, con las personas de pobreza, que decía que presentan estrés, la ansiedad y todo eso. Estas personas no, al contrario, las personas con riqueza, decía que tienen una gran longevidad y experimentan menos eventos estresantes. También decía que pero eso es por la influencia también de la depresión y la autoestima, todo eso que también va acabando con la salud de las personas, ¿no?
Claro, o sea, por eso decía que en cambio estas personas que obtienen riqueza no tienen nada de estas situaciones estresantes. O sea, sí tienen, pero en menor grado. Les afecta en menor grado. Les afecta Menos en de menor 20 grado. Ajá. Bueno, en cuanto a la educación, lo que nos mencionaba el libro es que realmente la educación no es una variable psicológica, pero de todas formas se le toma en cuenta porque se considera que es una de las que influyen en la movilidad social, porque se mencionaba que las personas que tienen un nivel educativo más alto son las personas que tienen de igual forma un nivel socioeconómico más alto. Entonces yo creo, en mi opinión, que esto se debe a que el hecho de que hayan tenido cierta instrucción, que tengan una educación, esto les hace, digamos que, menos ignorantes. Ya conocen más la realidad, conocen más las estrategias, conocen más las situaciones por las que podrían optar para salir de donde se encuentran. Además de conseguir un título o alguna especie de reconocimiento educativo, estas personas ya tienen la posibilidad de entender que sí se puede salir de la situación en la que se encuentran, y esto va relacionado también con la motivación, porque el hecho de que tengan motivación y no tengan un fundamento, una base, realmente no les serviría de mucho, pero cuando tienen como base la educación, la formación, esto les sirve para ascender, para llegar a un nivel socioeconómico mejor. Pero aquí en el libro de Cadarso decía también, dentro del funcionalismo, dentro de 3 ejes que cita, hay uno que dice que la indispensabilidad, que en este caso el Estado no, bueno, para mi parecer, no toma en cuenta a la educación de todas las personas como un factor indispensable para el desarrollo, porque esto les afectaría a ellos y les beneficiaría a la clase obrera, por darle un nombre. Y de esta manera ellos como que se dan cuenta que la clase obrera es mayor que la clase alta. Entonces, en el momento en el que exista una especie de revolución, una especie de desnaturalización de todos los derechos y todos los beneficios que a ellos se les están negando, entonces va a existir un conflicto de índole bastante fuerte por el reclamo, por todas estas por las exigencias de los derechos que a ellos por obvias razones les corresponden. Entonces el Estado como trata de mantener a la educación al margen de todos los factores que son indispensables para ellos, porque saben que la educación es la llave que va a abrir muchas puertas a todas las personas sin importar la clase social en la que se encuentren, porque esto les dota de los conocimientos, como ya estábamos mencionando, los conocimientos suficientes para ellos poder pelear por sus derechos y por sus beneficios frente al Estado, y cómo este aporta a que la desigualdad se siga reproduciendo año con año. Bueno, aquí decía igual en el libro de la pobreza, con relación a esto, decía que la educación y la movilidad social se dan de una manera indirecta, ya que se lo relaciona igual con el aspecto psicológico que ya habíamos hablado cada punto, que decía que los logros educativos son los mismos que favorecen la movilidad social, es decir, lo que era la motivación y todo eso. Entonces decía que la educación puede predecir la movilidad gracias a los factores psicológicos y sociales que en ella se involucraron. Por ejemplo, lo que ya les mencioné, la motivación al logro y todas estas motivaciones que en el aspecto psicológico nos vienen dando, y por eso es que uno con la educación es como que quiere salir adelante. Se puede decir que la educación nos saca adelante, ya que al nosotros tener una buena profesión, al nosotros ser se puede decir capacitados, que tenemos más capacidad al ser estudiados, podemos buscarle las maneras de salir adelante. Entonces creo que esa es nuestra motivación, o sea, creo que en eso abarca la educación, en el que nos motiva a nosotros a estudiar para nosotros llegar a metas superiores, conseguir grandes trabajos y no quedarnos en la pobreza.
también, bueno, mencionábamos igual que nuestros padres influía en la educación de nuestros padres, al igual, pero creo que de cierta manera eso es como que también el nivel académico de nuestros padres de mucho antes solamente se quedaba en la primaria, pero eso a nosotros es como que nos ha motivado a no quedarnos estancados, o sea, para mi parecer, o sea, esto no es muy contradictorio lo que estamos viviendo en la actualidad. Como les digo, muchos padres solamente tienen educación primaria, pero eso nos motiva a nosotros a no quedarnos en lo mismo, sino a tener estudios superiores y poder salir de esa pobreza y también ser, se puede decir, como que el orgullo de nuestros papás, algo así. Pero ahí también eso entraría en una parte así del libro de Palomar y Lanzargota que decía, no recuerdo exactamente cómo lo citaba, pero decía que una persona siempre y cuando se rija a las ideologías y a las leyes que la sociedad le impone, esa persona va a seguir en la misma línea recta de su estatus social. Entonces daba como una referencia de que si es que una de esas personas que se están formando en esa sociedad de clase baja empezaría a pensar de una manera distinta, empezaría a cambiar la ideología, cuestionar la ideología de todo el estado, del grupo social en el que se encuentra. Entonces ahí va alcanzando de una manera progresiva las diferentes oportunidades para que esta persona pueda surgir y pueda seguir subiendo de clase. Entonces lo que nos decía en el libro que se tiene que hacer es no seguir el mismo camino que todos siguen, sino cuestionarse del por qué pasan estas cosas, del por qué tienes que hacer estas cosas, y internalizar y de esta manera poder crear conflicto, como ya hemos repetido muchas veces, y cuestionarnos y ponernos a prueba de muchas cosas de las que somos capaces de hacer, más de las que el Estado nos ha impuesto en un principio, como dice el funcionalismo. O sea, como les decía antes de esto de la superación y el ejemplo de lo que les puse de la educación de los padres, o sea, se da aquí lo de la movilidad horizontal. Eso es lo que hablaba yo, de que cuando una persona quiere surgir de ya no ser igual que al grupo que pertenece, decía que la movilidad horizontal, en este caso, es de lo que quiere surgir la otra persona, es el paso para la movilidad vertical, o sea, para que la persona ascienda. Entonces esto es lo que yo les trataba de explicar, diciendo que uno se motiva más al ser como que lograr más superación de lo que los padres tuvieron. Entonces esa es la movilidad horizontal, que se encuentra en la misma familia, pero trata de pasar a la movilidad vertical, tratando de ascender un poco más a grupos sociales de mayor estatus. Es lo que decían de que los hijos de las personas pobres piensan que todo el tiempo van a ser pobres, ¿no es cierto? Ajá. Y no pasan a la movilidad vertical, de que ellos pueden darse cuenta que sí pueden ascender si no se mantienen ahí. Se da un estancamiento, pero básicamente eso mencionaba que era porque hay en las familias donde los papás son pobres y siempre han sido de esa forma, no hacen una inversión en la educación. Entonces esta modesta inversión en la educación para los chicos hace que estas personas se queden y se estanquen. Pero también, como mencionaba María José, hay veces en que el hecho de que nuestros padres o las personas que nos críen o que vivan con nosotros tengan estudios o formaciones, digamos que inferiores, que se han quedado en la primaria o en secundaria, a nosotros no solo que nos motiva, sino que ya nos forzan también a hacer algo más, no solo para nosotros tener un nivel o un rango más alto, sino también para nuestras familias. Eso, entonces, ya con esos puntos concluimos más o menos la relación de ambos libros que nos había pedido la doctora, y